Hola, esta semana leí con mucho interés sus comentarios alrededor de la resiliencia. Y como el conejo blanco en el cuento de Alicia en el País de las Maravillas, me llevaron hacia una nueva exploración. El punto de partida fue un comentario desde Argentina donde una dialogante de nuestra comunidad cuestionaba qué tan justo era hablar de resiliencia ante la adversidad, cuando hay personas que no tienen la capacidad de cambiar su situación. ¿Es culpa nuestra porque nos ponemos en rol de víctima?, me preguntaba. Y compartía que nunca le había convencido del todo el tema de la resiliencia, porque lo veía como producto de la biología y de la aceptación. Y añadía que desde su perspectiva hay algo muy positivo en no aceptar una situación, en el resistir y el luchar, en el no resignarse. Y la primera pregunta que surgió de este comentario, o me surgió, es por qué confundimos resiliencia con resignación. ¿Cuál es la relación entre estos conceptos que hacen que muchas veces los veamos como sinónimos? Creemos que las personas resilientes lo aguantan todo, se resignan a todo. Y creo que la confusión radica en lo siguiente. Al corazón de la resiliencia está el aceptar nuestra responsabilidad por nuestra vida y destino. Y esa es la clave. Porque muchos de nosotros relacionamos el aceptar nuestra responsabilidad con nuestras vidas con el aceptar culpa. Es decir, en algún lugar aprendimos o nos enseñaron que asumir la responsabilidad por nuestras vidas, es decir, por nuestras decisiones y actos, equivale a asumir una culpabilidad por nuestras decisiones y actos. Y desde esta perspectiva, al ser resiliente, estoy asumiendo la culpa de mis males, de lo que pasa en mi vida. Por ende, ser resiliente o aceptar la responsabilidad de lo que yo misma he creado solo me deja una opción: resignarme ante mi propia creación, porque yo soy la culpable. Pero responsabilidad y culpa son dos cosas distintas, igual que resiliencia y resignación. Responsabilidad por mi vida es saber que nada ni nadie más que yo puede determinar quién soy y cómo actúo. Culpa, por otro lado, es el resultado de un juicio de valor. Es llegar a la conclusión de que hay algo malo con quién soy y cómo actúo. Y lo trágico es que tomamos estos juicios de valor, lo que consideramos bueno o malo, como verdades absolutas, inalterables, cuando en realidad cambian con el tiempo y todo el tiempo. La culpa es un producto netamente cultural y social. Es más, hasta hace poco, relativamente hablando, hasta hace unos 100 años, y es más, en algunos casos hasta el día de hoy, algunas mujeres se sentían culpables, por ejemplo, por simplemente trabajar y desatender al marido o a su hogar. La realidad económica terminó por insertar a la mujer en el mercado laboral y esa culpa fue disminuyendo. Pero no por el hecho del trabajo en sí, ni porque sus jefes le dijeron que no debían sentirse culpables, ni mucho menos, no. Ni por sus esposos, no. Fue porque los juicios de valor fueron cambiando. Ante una necesidad económica se entendió que no es que fuera algo malo que la mujer trabajara. Más aún, el hecho de que la mujer participe dentro de la sociedad es algo bueno. Conforme la mitad de la población, ¿cómo no iba a participar? El que no participe, para muchos es cuestionable. Yo me apunto ahí. Pero en todo caso, no podía haber un juicio de valor negativo en torno a la mujer que trabajara, al menos no dentro de nuestra sociedad. Entonces, responsabilidad y culpa son dos cosas distintas, así como resiliencia y resignación. Es más, la resignación es directamente inversa a la resiliencia. El que se resigna está sacrificando cualquier control e incluso noción de control, protagonismo o responsabilidad que pudiera tener en su vida. El que se resigna cede su poder personal al otro, sea que el otro es una persona, o las circunstancias, o la sociedad y sus normas, o su propia naturaleza.
Ese que dice, no lo pude evitar porque así soy yo. Bueno, está cediendo el poder a su naturaleza, no está asumiendo la responsabilidad de sus actos, de sus pensamientos, de su ser, de su vida. Por el contrario, una persona con resiliencia no solo asume la responsabilidad de su vida, sino que confía en que será más fuerte y sobrevivirá a cualquier circunstancia. Porque entiende las circunstancias como elementos externos y pasajeros y entiende que el mundo está marcado por el cambio. Una persona que se sabe capitán de su propio barco, una persona que tiene absoluta certeza de que nada ni nadie puede cambiar quién es, ni determinar su vida, una persona con resiliencia simplemente no podría resignarse, así lo aparente. ¿A qué me refiero con que así lo aparente? Es que una persona resiliente no siempre actúa de inmediato. El plan de acción de la persona resiliente puede ser de corto, de mediano o de largo plazo. El plazo lo determina otro factor, que nada tiene que ver con la resiliencia. El cuándo lo determinan nuestras prioridades. Prioridades que irán cambiando de acuerdo a nuestro entorno e influencias externas, es decir, a las circunstancias. Cuanto más extremas las situaciones que enfrentemos, más difícil será mantener el control de cómo se establecen nuestras prioridades. Piensen, por ejemplo, en un ciudadano que está descontento con sus líderes y el rumbo que lleva su país y sociedad. La lógica dictaría que se involucraría activamente en los procesos cívicos o políticos de su país. Pero ¿qué sucede si su prioridad se centra en traer comida a la casa todos los días? ¿Qué sucede si está preocupado con el simple hecho de sobrevivir? Interesantemente, cuanto más en crisis se halla la gobernanza de un país, generalmente más baja será la participación ciudadana. Este aparente sinsentido, porque lo lógico sería que se diera mayor participación precisamente para generar cambios y mejoría, ese sinsentido se da por una sencilla razón. El ciudadano de una sociedad en constante crisis generalmente enfrenta retos de supervivencia y bienestar, sean económicos, emocionales o ambos. Por ejemplo, falta de ingresos o falta de estabilidad laboral, niveles altos de deuda personal, seguridad ciudadana precaria o inexistente. En fin, retos constantes e inminentes que encabezarán su lista de prioridades personales y que van a estar por encima de su preocupación en torno al destino del país, al bienestar de su comunidad. Es ahorita no tengo cabeza para eso. Claro, porque esa persona está aturdida, está abrumada por su día a día. Lo irónico es que precisamente es la inacción la que ayuda a consolidar las dinámicas sociales en crisis. Y la situación que no le es favorable a esa persona, a ese ciudadano. Pero bueno, hay personas con resiliencia que en otras condiciones posiblemente actuarían rápidamente para generar un cambio positivo en su sociedad, pero enfrentan prioridades de supervivencia que no se lo permiten. Por el contrario, en sociedades donde el individuo no enfrenta prioridades urgentes de supervivencia, generalmente se produce mayor compromiso y participación ciudadana. Lo que lleva a algunas suspicacias y a señalar que los líderes que no quieren cambios en el status quo mantendrán a la ciudadanía y a su comunidad en constante crisis. Y hay varios ejemplos de eso en la historia. Bueno, ahora, el tener prioridades y poder de priorización no es malo, al contrario, es una habilidad importante que nos permite asumir distintas responsabilidades a la vez y organizarnos para cumplirlas. Es una de las herramientas que usa la persona con resiliencia. Sus prioridades determinarán la velocidad con que actúe para resolver su situación. Pero el cómo lo haga, es decir,
la actitud con la cual buscará el cambio, sea de manera solidaria o individualista, de modo agresivo o pacífico. Los objetivos de cambio a los que aspirará, sean cambios grupales o personales, para el bien de su comunidad o de su persona y sus allegados, sus familiares. Eso va a depender de otro factor. Y me voy acercando a la segunda parte de esta exploración. A la persona resiliente se le presentan dos opciones ante la adversidad: adecuarse al sistema y jugar dentro de las reglas para mejorar su situación personal o individual. La persona, por ejemplo, que logra el éxito creándose sus propias oportunidades, el self-made man, como le dicen, ¿no? El hombre que se hizo solo, de la nada. O bien, la segunda opción es rebelarse ante el sistema, el status quo, convirtiéndose en un agente de cambio grupal o solidario. Y ojo, que tendemos a entender la solidaridad como socialismo, pero puede haber una persona solidaria y capitalista, como Bill Gates, que dan de sus recursos personales para el bienestar común, que quieren cambiar las cosas. El ser agente de cambio no significa necesariamente ser un agente de cambio violento. Uno puede ser un agente de cambio totalmente pacífico, por ejemplo, como Gandhi. ¿Qué determina que la persona resiliente, que para mí los agentes de cambio son personas resilientes? Son personas con resiliencia. ¿Qué determina, qué factor es el que va a hacer que esta persona sea individualista o solidaria? Que sea un agente de cambio con miras a beneficiar a su persona, a sus objetivos personales, o más bien con miras a beneficiar al grupo, a la sociedad. ¿Qué determina que opte por un activismo pacífico o por participar en manifestaciones violentas? Si nuestras prioridades personales determinan el timeline, es decir, la línea de tiempo de nuestras acciones, son los valores personales los que determinan nuestra actitud y nuestros objetivos. Y a diferencia de las prioridades, que van cambiando, es más, mis prioridades hoy no son las de ayer ni serán las de mañana, los valores personales o elementales, como le dicen, pocas veces cambian. Son nuestros valores personales los que determinan nuestro proceso de decisión, nuestras actitudes, comportamientos, nuestros objetivos. Están al corazón de nuestra identidad y de cómo nos relacionamos con el mundo y los demás. Tanto así determinan quiénes somos que en un estudio de hace poco, de hace 3 años, 2017, se confirmó que nuestros sistemas de valores personales son predeterminantes incluso en cuanto al oficio o profesión que terminamos ejerciendo. Y que no es al revés. No es que por estudiar leyes termine asumiendo valores de la abogacía. Es que yo tenía valores que me llevaron a estudiar leyes para ser abogada. No por estudiar periodismo voy a asumir valores que no son míos, sino son del periodismo, del gremio, no. Es que mis valores me llevaron a estudiar periodismo. Yo ya venía con esos valores. Ahora, la pregunta es, ¿los valores los valores personales, elementales, son algo netamente humano? ¿Cómo surgieron nuestros valores? De nuestra socialización, como respuesta a las necesidades que se genera con la formación de grupos sociales complejos. Y voy a regresar después a este punto. El psicólogo social estadounidense Shalom Schwartz identifica 10 valores personales primarios, que a su vez se agrupan bajo 4 metacategorías, por así llamarlas. Y les comparto esta gráfica. Como ven, están los valores de la universalidad y la benevolencia, que responden al metavalor de la trascendencia personal, de que nos importe algo más que nuestra persona. Aquí viven, por ejemplo, la solidaridad y la caridad. Luego tenemos la conformidad, la tradición y la seguridad, que responden o corresponden al metavalor de la conservación. Interesantemente, estudios en más de 80 países donde se aplicó este modelo circular de Schwartz coincidieron en que la religiosidad, sin importar si hablamos de cristianismo, budismo, judaísmo o islam, responden
responde al metavalor de conservación. Y mantengan esto en mente, así más o menos en su memoria. Bueno, de ahí siguen los valores del poder, que incluye el orden de jerarquías, los logros, el éxito y el hedonismo. Todos bajo el metavalor de la mejora personal o la automejoría. El hedonismo, que pone valor en el placer sensorial inmediato, también pertenece, junto con la estimulación y con la iniciativa, al metavalor de apertura de cambio, de estar abiertos al cambio. Aquí también radica el valor del progreso, por ejemplo. Ahora, los valores que se hallan adyacentes son compatibles y los que se encuentran en posiciones opuestas se hallan en conflicto. Por ejemplo, aquellos cuyos valores se anclan en una apertura hacia el cambio. Alguien, por ejemplo, que para quien sea muy importante el progreso, estarán abiertos también al cambio en beneficio del grupo, trascendiendo al individuo. Y también a los cambios que generen mejora a nivel personal, por ejemplo. Pero encontrarán poco o nada de valor en la conservación, en valores de conservación. Es decir, por ejemplo, en la tradición y la conformidad. Y claro, uno podría decir, ¿para qué queremos a los hedonistas si solo buscan su propia satisfacción? O a los conformistas que no hacen nada por cambiar ni mejorar las cosas. O a las personas para quien el poder lo es todo, ya sea que respeten las jerarquías y las autoridades sobre todo, o que quieren dominar el mundo entero. Y hay dos cosas. Primero, nadie reside solo en un cuadrante. Todos tenemos un mix, una mezcla. Un poco más de esto, un poco menos de aquello. De ahí surgen nuestros eternos conflictos internos, nuestras frustraciones. ¿Y por qué decimos que en la vida no se puede tenerlo todo? Como respuesta o como consecuencia de esta pugna interna, habrá objetivos descartados, sueños que dejamos de lado. Hay revolucionarios, por ejemplo, que constituyen familias tradicionales. Hay asesinos en serie que fueron padres amorosos. Hay personas que aman a sus parejas y son infieles. Y todo esto es resultado de este mix de valores. Y no estoy hablando de valores como algo positivo o negativo. Ya hemos dicho que eso es distinto, eso es juicio de valor. Pero pensemos más bien en valores en cuanto a cómo se conforma su identidad. Aquellas personas que llamamos egoístas, por ejemplo, simplemente responden a un sistema de valores donde prioriza la mejoría o el bienestar personal. Muchas veces me he preguntado cómo una persona, por ejemplo, que se profesa cristiana puede mirar al otro lado cuando ve miseria o ve sufrir a sus semejantes. O cómo es que alguien que sobrevive el día a día en un sistema que no le brinda oportunidades y que por lógica debería ser un agente de cambio, se aferra a la tradición, a la conformidad, a la religión. ¿Se acuerdan que les dije que recordaran el dato sobre la religión? Bueno, es que precisamente la religión se afianza en la tradición, se afianza en la conservación. Ambas personas tienen eso en común. No están tan abiertas al cambio. El cambio les es contrapuesto, les genera conflicto. Prefieren mantener el status quo, eso les da seguridad. Es parte de su identidad. Y todo esto responde a nuestro complejo sistema de valores y a lo profundamente arraigados que estos valores están en nosotros. Nuestros valores determinan nuestra identidad. Y regresando al tema de si hay valores mejores que otros, todos son fundamentales, no solo para nuestra identidad personal, sino para el avance y supervivencia incluso de nuestra especie, de nuestra cultura, de nuestra sociedad. Un juicio de valor sobre los valores no viene al caso. Como sociedad necesitamos de personas que promuevan el cambio, el progreso, pero también de los que valoran la estabilidad y continuidad.
Necesitamos a los altruistas que ven un universo igualitario, pero también los que valoran el poder, las jerarquías y el orden social. Es en esa constante tensión de opuestos que se asegura el progreso de modo paulatino, con avances y retrocesos, y que permite que poblaciones enteras gigantescas se adecúen sin perder en el camino a la civilización. Sistemas complejos, como nuestras sociedades, necesitan tener la capacidad de mantener la estabilidad en relaciones y recursos para enfrentar peligros internos y externos. Y a la vez necesitan de versatilidad, adaptabilidad y creatividad para cambiar y mejorar las condiciones. Por supuesto que algunos cambios ameritarían una aceleradita, una pequeña, pisar un poco el acelerador. Pero en todo caso, para cerrar, nuestro sistema de valores no determina el que tengamos o no resiliencia, pero sí cómo la expresamos. Dejamos aquí esta exploración. Me va a encantar ver tus comentarios. Te espero.